Hola, ¿cómo están? Hoy estamos transmitiendo aquí desde casa nuevamente y esperamos que el siguiente domingo tal vez podamos reunirnos ya en el patio. Ahí va a haber lugar para 40 gentes, más o menos, para 40 hermanos, así que pueden llegar y les vamos a mandar por el chat que tenemos de la iglesia, les vamos a mandar el aviso en estos días, yo creo que mañana o en estos días. Hoy es martes, esta grabación se está llevando a cabo el martes y tal vez mañana miércoles, aunque va a pasar va a pasar el miércoles esta grabación, nosotros el día martes les mandamos primero Dios, el día miércoles, el mañana les mandamos ya el aviso de si nos vamos a reunir ahí, que yo creo que sí, ya nos podemos reunir en el patio. Ahí vamos a acomodar las sillas, vamos a pasar el protocolo que hay para no contagiarse y vamos a restablecer ya las reuniones a partir del próximo domingo, primero Dios. Esa es una buena noticia porque ya nos vamos a ver, ya nos extrañamos un poquito, tan solo, aunque sea que nos veamos con tapabocas, pero poder estar ahí juntos y intercambiar algún saludo y decirnos hola, personalmente va a ser algo muy, muy bueno. Por otro lado, estamos a punto de terminar ya aquí el estudio de Zacarías y vamos a comenzar con algo nuevo. Yo les pido, por favor, que estén orando para que la palabra que el Señor nos dé, con lo que respecta a lo que yo voy a compartir, sea el tiempo de Dios, el momento de Dios, la palabra de Dios, para que podamos ser edificados, entendidos en las cosas de Dios y que Dios nos administre su sabiduría, su revelación para poder caminar en toda esta gracia que Dios nos ha dado. Bien, pues estamos hablando del profeta Zacarías y hoy vamos a continuar. Acuérdense que vimos como referencia, en eso nos quedamos, al profeta Habacuc, ahí en el capítulo 3, y veíamos cómo dice aquí: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿no? Entonces Dios hace una obra a través de la historia, Dios hace una obra a través de la historia, y en cada parte de la historia Dios hace algo con aquellos que le siguen. A nosotros nos tocó vivir esta parte de la historia y debemos disponer nuestro corazón a que Dios haga algo con nosotros para que los planes de Dios se sigan cumpliendo. Esto fue en el tiempo del profeta Habacuc, ¿no? Y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y veíamos cómo Dios en cada era, en cada parte de la historia, Dios tiene una obra que está haciendo con una continuidad. Hay una sucesión de la obra de Dios a través de los siglos. Desde el libro de Génesis hay una sucesión de la obra de Dios en donde Dios va avanzando en el plan eterno que Él tiene y donde los salvos van a llegar a la Nueva Jerusalén y aquellos que desecharon a Dios van a ser echados al lago del infierno, al lago de fuego, o al lago de fuego, perdón, en donde van a estar ahí por toda la eternidad, pero los que seguimos al Señor vamos a estar con Él por toda la eternidad. Así es que estamos hablando esto de Habacuc, ahorita vamos a ver ahí el versículo 5, cómo va caminando todo esto, pero fíjate, dice acá: en medio de los tiempos, hazla conocer, ¿no? Entonces, la Biblia dice que solamente los santos entenderán lo que está pasando. Yo he escuchado a ciertas personas que tienen un lugar prominente en alguna iglesia local, ahí dar un mensaje en internet que decir: no, no pasa nada, esto ya pasó antes y esto va a ocurrir. No, hermano, los tiempos están avanzados. Israel ya llegó como nación, es lo que estamos viendo. O sea, esto no es algo que va a pasar y el mundo va a seguir como sin nada. Esto va a empeorar en muchos sentidos porque los tiempos se están cumpliendo. Seríamos gente sin entendimiento y con falta de fe si no nos diéramos cuenta que estos tiempos ya son tiempos avanzados. Entonces dice aquí: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dice: en medio de los tiempos hazla conocer. Entonces solo los santos entenderán, eso sí, ¿no? Y luego dice: en la ira acuérdate de la misericordia. En medio de todo el juicio que va a haber sobre este mundo, tenemos que orar y decir: Señor, ten misericordia, Señor, de tu pueblo, de nosotros, de los que estamos acá, porque las cosas que vienen obviamente están duras. Entonces dice: Dios vendrá de Temán. Esto también está en Isaías 63, del 1 al 6. Y esta parte de Temán, Dios viene del sur, o sea, del sur hacia el norte.
y dice, y el santo desde el monte de Parán, ¿no? Que es la manera en como Dios se va a mover, nos dice aquí. Dice, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Si tú lo comparas con Mateo 24, versículo 27, te vas a dar cuenta que esto es algo de lo que también habló el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Dice, y ahí estaba escondido su poder. Qué maravilla, o sea, el poder de Dios a través de la naturaleza, que va a ser como Dios va a guerrear, ¿no? Y ahorita vamos a ver más cosas. Vamos a orar y continuamos aquí desde el versículo 5. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta hora, por permitirnos estar aquí, Señor, delante de tu presencia, para poder, Señor, tener entendimiento de los tiempos que estamos viviendo a la luz de tu palabra. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude a ver las cosas, Señor, y que tu obra sea avivada en medio de los tiempos. A ti sea la alabanza y la gloria. Te pido por cada hermano en la iglesia, Señor, o por cada hermano que va a ver este video, te pido que, Señor, puedan ellos tener en su corazón, Señor, la intención de poder entender todo esto y que tú les alumbres, Señor, con la luz de tu gloria, de tu gracia. A todos alúmbranos, Señor, para hablar y para recibir y para vivirlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar acá. Dice el versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, así como antes también se midió el templo. Ahora aquí dice que se midió también la tierra. Se midió, se tomaron medidas del templo y ahora se toman medidas también de la tierra. Miró e hizo temblar las gentes, ¿no? Déjame decirte que esto seguramente habla de un movimiento de tierra, de un terremoto. Dice, los montes antiguos fueron desmenuzados, o sea, habrá otros nuevos que se van a formar, pero ya los antiguos, porque con el movimiento terrible de la tierra, la situación geográfica va a cambiar, ¿no? Dice, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Acuérdate a lo que corresponde Madián. Madián corresponde a Arabia Saudita y Cusán corresponde a la raza negra en África. Y entonces ahora pregunta Habacuc, ¿te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Bueno, acuérdate que de esto hablan las trompetas y de esto hablan las copas en el libro de Apocalipsis, ¿no? De Apocalipsis. Cómo los ríos se tornarán en sangre, los mares, etcétera. Va a haber, obviamente, tsunamis, como decía Jesús, la gente aterrorizada por el bramido del mar de las olas. Imagínate lo que va a pasar con todos estos movimientos de tierra en el mar. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabras seguras. O sea, vinieron todos contra Israel y el Señor descubrió su arco, dice aquí la escritura, el arco de él, cumpliendo su promesa a todas las tribus de su pueblo de defenderlos. Entonces los juramentos de su pueblo, mis hermanos, fueron palabras seguras. Fíjate, dice el libro de los Hebreos que Dios, no habiendo otro más grande por quien jurar, juró por sí mismo. O sea, todas las promesas son para Dios mismo guardar su santidad, guardar su dignidad. Dios no miente, Dios no dice algo y no pasa. Dios habló y va a suceder. Dios dijo y va a ser. Este es el obrar de Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros podemos decir y proferir palabras aquí, proferir palabras por allá, y decir una cosa y hacer otra, pero Dios no es así. Dios dijo, Dios va a ser. Él habló, entonces aquí los juramentos a su pueblo fueron esto, una palabra segura, y entonces ahí viene un segundo descanso, ¿no? En donde dice, Selah, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, ahí están los tsunamis, el abismo dio su voz a lo alto,
dio su voz, a lo alto alzó sus manos, y vean el verso 11. El sol y la luna se pararon en su lugar, exactamente como pasó en el tiempo de Josué que vimos la vez pasada, ahí en el capítulo 10, y que tenía que volver a suceder, ¿no? ¿Te das cuenta que esto es así? O sea, la Biblia nos enseña de que lo que pasó va a volver a ser y lo que es ya pasó. Así es que lo que ha de ser ya fue y lo que pasó se repetirá y peleará como peleó. Ya vimos cómo peleó aquí, pero lo vuelvo a repetir para contextualizar todo lo que estamos hablando. Estamos ahorita en la plena batalla de Dios contra todos los países que están unidos, todas las naciones que están unidas en contra de Israel. Y entonces vemos aquí que el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de la saeta anduvieron. Eso significa algo muy importante y muy interesante. Las saetas, mis hermanos del Señor, implicaron que el sol y la luna seguirán a Yahvé Dios, seguirán al Señor, según el uso que hace él de sus saetas. Dice, y al resplandor de tu fulgente lanza, ¿no? Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste, es decir, saldrá Yahvé y peleará como peleó. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste no solamente, mis hermanos, la casa, sino la cabeza del impío, la cabeza de la casa del impío. Ahora, déjame decirte, esta cabeza de la casa del impío es importante que entendamos porque él traspasó, la casa y la cabeza del impío. Ahora, este impío al que está refiriendo aquí es el anticristo. El Señor traspasó su cabeza, se refiere al anticristo, descubriendo el cimiento hasta la roca. Y el último descanso, Selah. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros. O sea, las armas de ellos tenía que usarlas Dios en contra, bueno, ellos la usaron en contra de Dios y en contra de su pueblo, pero Dios las usó contra ellos mismos, es lo que dice aquí la Escritura, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como la de devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, ¿no? Los tsunamis, porque con esos terremotos que vamos a, o que van a ocurrir, y vamos a seguir leyendo aquí un poquito más de todo este asunto acerca de los tsunamis. Y ahora vean aquí la parte del pueblo de Dios, mis hermanos, que la representa en este caso Habacuc, y es lo que nosotros debemos tener. Oí y se conmovieron mis entrañas. Eso le pasó a Habacuc, dice aquí la Escritura. Así que si te pasa un poquito de esto, bueno, no es de extrañar que tus entrañas se conmuevan. Le pasó al profeta mismo también. Es decir, yo no sé si nos dé gastritis, si nos dé un poquito de diarrea, no sé, de todo lo que viene y de todo lo que se va a ver. Le pasó al profeta, bueno, aquí pasará. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, y aquí está Habacuc obedeciendo lo que dice el Salmo 46, que lo vamos a leer, dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Fíjate que el Señor dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Confiar en Él, a eso se refiere la Escritura. En medio de todo el caos, confiar en Él. Ahora, estamos en esta parte de Habacuc, estamos viendo las cosas juntas. Ahora vamos al Salmo 46 y ese comienza con la letra chiquita que aparece en el título, que está puesto en las Biblias, las sociedades bíblicas puso eso. El título es Dios es nuestro amparo y fortaleza. Bueno, esa no es parte del texto, pero esa letra chiquita es parte del Salmo y en el hebreo está con letra igual que el resto del Salmo y ese es el verdadero versículo 1. Dice, al músico principal, ¿no? Como lo dice también Habacuc, al músico principal.
¿De quién es? De los hijos de Coré. Fíjate qué interesante. Fíjate a quién Dios ha escogido para escribir este salmo. A los hijos de Coré. ¿Te acuerdas de Coré? Cómo la tierra se abrió y a muchos de ellos dice Moisés, el que esté conmigo apártese, y algunos de la misma descendencia de Coré se apartaron y no fueron muertos ni fueron llevados al fondo de la tierra vivos. No descendieron ellos porque se apartaron. Y mira cómo Dios los usó aquí después de algunas generaciones, ¿no? Vemos aquí los hijos de Coré. Así es que acuérdate que cuando Datán y Abiram se rebelaron contra Dios, se levantaron contra Moisés y Aarón, Dios abre la tierra, se los traga, pero les avisa que los que estaban cerca a su propia familia, dice, apartados de estos hombres. Entonces muchos se apartaron, algunos se apartaron. Y estos que se apartaron llegaron a sobrevivir, obviamente, y se convirtieron justamente en estos salmistas, y los que no se apartaron y descendieron junto con ellos al Seol. Acuérdate que la tierra se abrió, dice aquí la Biblia, y se los tragó. Ahora, ¿quién mejor para componer este salmo que aquel remanente que sobrevivió a esa tragedia de la tierra de los rebeldes? ¿Qué mejor que ellos? Entonces dice ahí, salmo sobre Alamot. Esta es una palabra hebrea, estamos en el Salmo 46. Esta es una palabra hebrea femenina. Salmo 46, déjame checarlo acá, porque tengo algunos versículos puestos, pero quiero tener todo el Salmo compuesto, visto aquí. Dice acá, dice, Salmo sobre Alamot. Ahí en chiquitito dice ahí, ¿no? Ahora, te decía que esta palabra Alamot es una palabra hebrea femenina y por eso los que saben hebreo dicen que termina en ote Alamot, que quiere decir aquí sopranos y contraltos, o sea, es el Alamot como un contrapunto entre sopranos y contraltos, ¿no? Entonces los sopranos tienen la voz alta y los contraltos tienen la voz baja, y en el contrapunto, mientras uno va cantando por un lado, el otro le va cantando por el otro lado, y entonces es de esta manera que este salmo, por un lado, mis hermanos, está, fíjate, la línea de Dios cantando por las sopranos en este salmo, y por otra parte, el juicio de Dios contra las naciones haciendo el contrapunto, y eso es lo que significa Alamot. Entonces aquí eso significa eso. Ahora, ese coro en contrapunto de las voces femeninas significa eso justamente. Por un lado Dios y por otro lado está hablando el juicio contra las naciones. Entonces aquí empiezan las sopranos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Entonces viene la contralto y dice, en las tribulaciones, ¿no? Abajo, en las tribulaciones. Entonces, aquí hay un contraste, igual que en Habacuc. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. En tu ira, acuérdate de tu misericordia, ¿no? Y dice aquí el Salmo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ahí está el contrapunto, uno dado por los sopranos y otros por los contraltos. Y es justamente en plena tribulación, que Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque en medio de la tribulación Dios es nuestro amparo y fortaleza. No cuando hay tribulación o cuando no hay tribulación, cuando la hay, no solamente una, sino muchas. Y entonces ahí es que Él es nuestro amparo y dice, aquí vuelven las sopranos y dicen, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea conmovida. Entonces no temeremos, mis hermanos, va a ser removida y ahí están los contraltos, pero no temeremos, dicen las sopranos, las voces altas, las de arriba, y se traspasen los montes al corazón del mar. Acuérdate que eso es lo que dice una de las trompetas en el libro de Apocalipsis que escribió Juan. Y ahora
este, quiero que veamos esto. Hay muchos montes altos en la tierra, mi hermano. Y están dentro, los que estudiamos geografía en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Estudiamos geografía. Estos montes que están en la tierra están dentro de la parte continental. O si están en las islas, están dentro de la isla. Pero, ¿sabes cuál es el monte más grande del mundo? De todos los que hay en el mundo, que está al lado del mar. Es una cordillera que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí a la altura de algunos de los pueblos de ese lugar, después de un río que se llama el río Palomino, y ahí es donde hay cristianos también, ¿no? Hay esa sierra baja directo al mar. Hay montes más altos que la sierra, pero no están al lado del mar. Entonces dice la Biblia que se van a remover. Ahora, si estos se remueven, se van a trasladar sobre la tierra, pero si se remueven la sierra, esta que te hablo, la Sierra Nevada, se va para el mar. Hay unos montes que se van a trasladar hasta el mar, se van a remover y van a ser echados al mar. Ahí es donde hoy, mis hermanos, fue a consagrar a los demonios del país uno de los presidentes de esos países en ese lugar. Y ahí era donde, escucha este nombre, Samael Aún Beor adoraba a Belcebú y hacía un montón de brujerías. Él es el creador de una cosa que se llama el nuevo gnosticismo. Un señor ahí de Centroamérica, de Sudamérica. Y ahora dice aquí, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas. Y ahí está el bramido de las olas que decía el Señor Jesucristo, dice, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Bueno, esa es la voz baja, ¿no? La voz baja, pero ahora viene de nuevo la voz alta. Entonces vean ustedes cómo es el contralto y la voz baja y cómo se da este contrapunto en el Salmo. Entonces vienen las altas. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Fíjate, por un lado la ira y por otro la misericordia. Esta es la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. El santuario de la morada del Altísimo, ¿cuál es? Nosotros, la iglesia. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo y que os cela el Señor nos cela a nosotros por ser el templo del Espíritu Santo y lo debemos cuidar? Entonces la iglesia es la morada de Dios, ahí es donde Dios mora. Entonces está hablando del cuerpo de Cristo. Entonces Dios está en medio de ella, no será conmovida. Ahora, fíjate, ¿quién iba a darse cuenta? ¿Quién iba a entender que en tremendos terremotos, en tremendos tsunamis, desastres, y todavía no hemos visto los peores, dice, Dios la ayudará al clarear la mañana? O sea, después de la noche, cuando empiece el milenio, bramaron las naciones, otra vez el contralto, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra y ahora vienen las sopranos. Yahvé Sabaoth está con nosotros. O sea, cuando están hablando de que bramaron las naciones, que los mares hicieron un escándalo terrible, esa es la parte del juicio de Dios, pero en medio de toda esa situación vienen las sopranos. Yahvé Sabaoth está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y ahí viene, mis hermanos, el intervalo musical Selah, porque todo esto es cantado, acuérdate, el músico principal. Y ahora vean aquí lo que dice, venid, ved las obras de Yahvé, porque hay obras de redención, hay obras de creación y también hay obras de juicio. Y Dios nos llama a ver sus obras, las obras de redención, las hemos visto, mucha gente ha sido salva. Las obras de la creación, podemos ver, aquí yo estoy viendo el Popocatépetl, está atrás de la cámara justamente, hay un cielo muy bonito ahorita, ya está atardeciendo,
¿no? Y aquí veo la sierra que está acá, bueno, esta parte de la sierra norte aquí de Morelos, que es toda esta parte que sube para Huitzilac y toda esa parte de los montes. Yo aquí tengo esa vista, ¿no? Entonces, la creación de Dios. Entonces, Él nos está invitando, ved las obras de Yahvé. Dice aquí la escritura, venid, ved las obras de Yahvé. Porque hay obras, insisto, de redención, hay obras de creación, pero también hay obras de juicio, y entonces nos llama aquí a ver sus obras. ¿Y cuáles son esas obras que Él quiere que veamos? Dice, que ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Y por qué y para qué? Fíjate, nos llama a ver cómo Dios ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Y por qué y para qué? Dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Y miren cómo hace cesar con terremotos, con tsunamis y piedras y granizo cayendo del cielo y bolas de fuego, ¿no? Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con el fuego. Y ahora vean por qué después Habacuc, porque el salmo es anterior a Habacuc, miren cuál es el orden de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Como lo hablaba Ezequiel. Yahvé Sabaoth está con nosotros, nuestro refugio. No es un búnker, es el Dios de Jacob, nuestro refugio. Porque muchos están haciendo búnkers como refugios, no se van a salvar de todas maneras. Pero el que es un verdadero refugio para nosotros es el Dios de Jacob. Él es nuestro verdadero refugio. Ahora, fíjate, podría haber dicho Dios de Abraham, pero Jacob, mis hermanos, fue el que pasó la prueba final o la prueba muy fuerte, y finalmente Jacob se convirtió en Israel. De ser un suplantador, llegó a ser un príncipe con Dios. Ese es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Entonces dice, estar quietos en Dios. Entonces volvamos a Habacuc. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, dice Habacuc, fíjate, él conoció, él vio, se acordaría tal vez del salmo o de los salmos de los hijos de Coré, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Entonces dice aquí, si bien estaré quieto en el día de angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Fíjense, mis hermanos, aquí como decía también el profeta Ezequiel, cuando subieron a invadirlo, subió la ira y el enojo del Señor, y entonces, ¿sabes qué pasó? Se estremeció la tierra, cayeron los muros, piedras y todo lo que había ahí, ¿no? Toda esa situación. Bueno, y como toda la palabra está conectada, vemos que esto va a pasar. Y entonces vemos y ya conocemos aquí esta oración de Habacuc, porque aquí aparece, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ese es un cantito que no, yo lo he oído, es un canto, le pusieron musiquita, pero esto es lo que dijo Habacuc. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, dice, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé Adonai es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, ¿no? Que saltan por encima de los obstáculos. Y en mis alturas me hace andar. Esto es algo que debemos recibir nosotros, ¿no? En estos tiempos. En lugar de angustiarnos, debemos gozarnos en nuestro Dios que nos salvó, porque Él nos dará pies como de sierva para poder estar ahí y andar en mis alturas me hace andar. Entonces ahora volvamos a Zacarías 14. Estamos viendo el versículo 3. Dice aquí, después saldrá Yahvé
Dice aquí, después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, que es lo que terminé ahorita de explicar con todo esto, cómo va a ser la guerra, cómo fue aquella batalla y cómo va a ser lo que viene, ¿no? Y peleó en el día de la batalla. Y ahí, mis hermanos, vimos a Josué, vimos también el Salmo 46, que ahorita acabamos de leer, en donde vemos cómo está la vida en Dios, pero están los juicios en Dios. Unos son los sopranos y otros son los contraltos, los que van abajo. Jehová es mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones, ¿no? Entonces, ahí está ese contrapunto. Ahora seguimos y después de ver esto, vemos aquí esta guerra es es la segunda venida de Cristo, y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, Él vendrá al monte de los olivos. Acuérdate que Él subió, fue arrebatado, fue ascendido, es Yahvé mismo, y ahí se nos muestra la divinidad de Cristo. Aleluya, Cristo es Dios, Cristo es Dios. Y vemos cómo empieza aquí toda esta línea de la revelación acerca de Cristo, desde el varón entre los mirtos, de la hondura en el capítulo 1, el ángel de Yahvé y Yahvé mismo, y ahora ya es Yahvé mismo, ¿no? Es una revelación progresiva hasta la segunda venida de Cristo. Dice que está frente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio. Ya los satélites, mis hermanos, en las noticias que hay, descubrieron esta grieta que baja por aquella calle que va hacia el Getsemaní. Desde los satélites ya vieron esta grieta. Y ahí, al lado donde empieza el Monte de los Olivos, hay una casa donde vive un hermano que se llama Tom Hess. Benjamín lo conoció a él. Él está ahí en ese lugar. Y hay un lugar donde él está orando en esa parte. Y entonces esa calle es la que baja a Getsemaní, y dice, se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y pongamos atención aquí a esto, dice, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Es decir, con esos movimientos, mis hermanos, y esa grieta, dice la Biblia que el monte se va a abrir y se va a apartar una parte al norte y otra parte al sur. Ahora, ¿para qué es ese valle? Y miren para qué, versículo 5. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y ahora vean otra vez aquí este principio de la interpretación correcta. Lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura también lo que pasó. Dice, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. ¿Te acuerdas? Que eso está escrito ahí. Entonces, así va a ser como fue en los días de Judá. Aquí estamos viendo lo que Eclesiastés habla. Y huiréis de la manera que huisteis, por una parte. Entonces Jehová peleará como peleó, y el pueblo de Dios, el remanente, huirá como huyó en los días de Usías. O sea, ya hubo un terremoto terrible en los días de Usías, y ese terremoto terrible en los días de Usías, donde huyó el pueblo y pasó exactamente esto, sirvió de modelo. ¿Para qué? Para que este final que está hablando aquí acontezca, y el pueblo huyó a ese valle porque todos se removían los montes y era un movimiento terrible ahí. Entonces es un terremoto, mis hermanos, que quedó grabado en la memoria, y vamos a leer algo ahí. Pero se va a repetir, así como peleó en los días de la batalla. Acuérdate, ya lo vimos en Josué 10, porque Yahvé peleaba. Y ahora vamos a leer cómo fue lo de este terremoto, y vamos a ver qué se va a repetir, porque dice, huiréis de la manera que huisteis, es decir, peleará como peleó, ese cómo, esa es la manera que huiste, ya en el pasado aconteció, y entonces vamos a ver eso, porque después de ese terremoto es la venida del Señor. Por eso dice, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. O sea, después de la séptima copa,
que es este terremoto, viene la venida del Señor, como lo decía la sexta copa. Y cuando llega la séptima, lo removible es removido y el Señor establece el reino inconmovible, porque Él es la piedra que viene desde el cielo, dice aquí la Escritura. Esto es impresionante. Y acuérdate de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor y que también vio e interpretó el profeta Daniel. Nabucodonosor tuvo el sueño, pero no sabía qué quería decir, y Daniel le dijo lo que era. Entonces golpea la estatua en los pies y la derriba, y entonces toda aquella piedra crece como un monte, dice la Biblia, que llena toda la tierra. Qué impresionante. Y ese reino, mis hermanos, que no será entregado a otro pueblo, sino que es del Señor, el Altísimo, el Elión, y de los santos del Altísimo, obviamente encabezados por el Mesías. Y entonces, vamos a ver ese terremoto en los días de Urías, rey de Judá. ¿Por qué es importante que lo veamos? Porque ese terremoto, así como cuando leímos el Apocalipsis, es un anticipo de otro. O sea, así como hubo ese terremoto, se anticipó a lo que va a ser después. Entonces ellos huyeron a causa del terremoto, fueron guardados porque se fueron al Monte de los Olivos, donde va a venir el Señor, y entonces se abre, los acogió porque el Señor viene con los santos, es decir, los que ya habían muerto antes, Él viene con ellos, los que estén vivos son arrebatados cuando los otros sean transformados y reciban al Señor junto con todos los santos. Y vamos al libro de Amós, profeta Amós, al capítulo 1, al primer versículo, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá. Démonos cuenta aquí, el terremoto que hubo en los días de Usías, y ahí fue cuando Amós profetizó, cuando hubo ese terremoto en los días de Usías. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea que antes que aconteciera, mis hermanos, este terrible y famoso terremoto de Usías, Amós lo profetizó 2 años antes. 2 años antes lo profetizó. Pero resulta que la profecía de Amós tenía un doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque aconteció aquello, pero lo que aconteció en los días de Amós, 2 años después de haber profetizado en los días de Usías, rey de Judá, iba a volver a acontecer, porque dice, huiréis de la manera que huisteis en los días del terremoto, aquel de los días de Urías. Entonces, fue un terremoto famoso, pero ese terremoto tiene su cumplimiento al final de los tiempos. Y aquí, como lo dice la séptima copa en la profecía de Zacarías, porque dice aquí, huiréis como huisteis en los días del terremoto, se está refiriendo a los días del terremoto de este rey, en donde el profeta Amós profetizó. Pero fíjate en esto, qué interesante. ¿Qué es lo que será? Esto es lo interesante. Lo mismo que aconteció. Y así es como se cumple la palabra. Ahora vamos aquí al capítulo 8 de Amós, en donde Amós profetiza, y esta profecía, tenemos que entenderlo, tiene varios cumplimientos. Primero, 2 años, el primer cumplimiento fue 2 años después de que él profetizó, pero estaba apenas como un cumplimiento tipológico, es decir, era como un anticipo, una tipología. Todavía no el final es el de la séptima copa, que es el que está haciendo y describiendo aquí el profeta Zacarías. Y entonces vamos a leer desde el verso 8:4. Dice, y vamos, bueno, ahorita quiero que pongamos atención a esto, porque a veces decimos nosotros, ¿y por qué, Señor, esta situación, no? Y él dice, ¿por qué? Y eso lo vemos desde el 4 y vamos a leerlo hasta el 9. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos. Ellos piensan que con sus búnkers, o sus búnkeres, no sé cómo se diga, que ellos están haciendo, se van a escapar, pero no se van a escapar. ¿Quiénes?
oíd esto, los que explotáis al menesteroso. Dice, y arruináis a los pobres de la tierra. Entonces estamos viendo por qué ellos tienen que oír esto que viene. ¿Quiénes lo tienen que oír y por qué viene esto que viene? Dice, y arruináis a los pobres de la tierra, ¿no? O sea, no es que los pobres de la tierra se arruinan solos, sino que dice aquí la Escritura que hay quien los arruina. ¿Cuándo pasaré el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida? Fíjate, cada día son más chicos los panes y más caros. Son kilos de no a kilo y te lo dan más caro. Aquí en Cuernavaca realmente ya son unos ladrones descarados. Y te lo dicen en el mercado principal. Aquí los kilos son de 800 gramos. Así los vendemos. Una vez me dijo una hermana, hermano, usted va a comprar carne y compra un kilo y le dan 800 gramos y le dicen, así medimos aquí. Entonces fíjate por qué vienen las cosas de Dios sobre este mundo. Está empezando acá. Y subiremos el precio. No sé si esto te parezca común o te parezca algo desconocido, porque estamos leyendo aquí. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo, porque es una pregunta, se están haciendo todo eso. Era como para regalarlo, pero hasta eso se vende ahora, ¿no? ¿Qué hacen los grandes consorcios de comida? Algunos tienen la buena intención de regalar los sobrantes de la comida, pero otros, yo una vez le pregunté a los de Superama por qué hacen arroz, ensaladas, ollas de espagueti, 5 guisados y sopas y muchas cosas. Y yo le preguntaba, ¿qué hacen con lo que sobra? ¿Se lo dan a los pobres? Lo tiran. Diario tiran la comida que sobra. La tiran a la basura. Qué tremendo. Verso 7. Yahvé juró, y aquí viene la cosa, esto sí es fuerte. Yahvé juró. El que Dios haya jurado implica algo muy fuerte. Yahvé juró. Entonces, si el Señor juró, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Dice, por la gloria de Jacob, no me olvidaré más de todas sus obras. Fíjate, por esa avaricia, entonces Dios les va a destruir todo. Híjole, qué tremendo. Por eso dice, así no se estremecerá la tierra sobre esto. ¿Y qué es esto? Bueno, toda esa avaricia, todo ese mundo en donde la mayoría son esclavos al servicio de unas élites. Como este señor que sale a anunciar y que si lo oye por aquí, qué bueno que lo oiga. El señor Bill Gates, a él me refiero, y a los Rockefeller y a todos ellos. Que creen que porque tienen la fortuna que tienen, que el mismo diablo se las dio, por razones diferentes, ellos pueden decir y dictar lo que quieran, los grandes dueños y consorcios de los bancos y todas élites altas, que creen que pueden ensayar cosas, vacunas y medicinas y situaciones con nosotros. Pero que además son los que nos enferman en cada temporada para consumir sus medicinas en las farmacias. Por eso tú vas en una temporada y dices, es que ahorita hay muchas enfermedades del estómago, esto está muy por el tiempo. Pues sí, por el tiempo, pero ¿quién provoca eso? Entonces, esto va a ser algo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué hará sobre esto el Señor? Dice, va a estremecer toda la tierra. Como diciendo, ya basta de esto.
¿No llorará todo habitante de ella? Dice la Escritura. Ahora vean, subirá toda como un río, esas son las ondas telúricas del terremoto mundial, no es agua, es la tierra. Dice, y crecerá y mermará como el río de Egipto, o sea, como el Nilo, ¿no? Pero no va a ser agua, va a ser la tierra. ¿Por qué? ¿No han visto, mis hermanos, ustedes pues ahora en internet, porque ya no sé si sale en la televisión, pero cuando hay esos terremotos tremendos, cómo las calles suben y bajan como olas? Yo creo que todos hemos visto esto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la tierra, toda la tierra se está moviendo. Y miren lo que dice aquí, verso 9. Acontecerá en aquel día, dice Yahvé Adonai, que haré que se ponga el sol a mediodía. ¿Qué quiere decir eso? Haz de cuenta que son las 12 del día y el sol se va a poner, de repente va a decir, ¡ay! Son las 12, pero ¿por qué se puso el sol? Es decir, porque el sol bajó. Eso es lo que va a pasar. Ya hablamos de eso, cambiarán los polos magnéticos. Entonces, esa situación va a cambiar todo en la Tierra. Es importante, mis hermanos, que yo les recuerde que ese proceso ya está. Una vez te dije que está visto por científicos, por los que estudian todo este rollo, que cada un año, un promedio de 55 kilómetros, se va mudando el polo norte. ¿Sabes dónde quedaba el Ártico? Antes, perdón, ¿dónde quedaba el polo norte exactamente? En Noruega, en el Ártico de Noruega. Y ahora el polo ya está en Siberia, o sea, sí se está recorriendo, se está inclinando, ¿no? Y entonces, en cualquier momento, ¡um!, se va a dar vuelta. Y eso es lo que va a traer una situación bien difícil. Se mudan los polos, dice el Señor. Aquí algo interesante. Acontecerá esto, va a acontecer, dice Yahvé Adonai, que haré, o sea, el Señor mismo, que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea, donde estaba claro queda oscuro y donde estaba oscuro queda claro, y esa es la mudanza magnética de los polos, que estando el sol al mediodía se va a poner, o sea, un movimiento brusco del planeta, y por eso dice, todo lo removible será removido. Por eso habla, mis hermanos, de todo esto. Ahora, fíjate, ¿qué significa esto? La tierra moviéndose, entonces hay tsunamis, los montes mudándose, los antiguos montes ya no se van a encontrar, se encuentran otros nuevos que no había, y toda la geografía del mundo va a cambiar. Volviendo a Zacarías 14, donde él sigue hablando de esto, verso 6, dice, y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Imagínate, uno está al mediodía y de pronto es oscuro, entonces tú dices, ¿qué es esto? ¿Es claro, oscuro, es gris? ¿De qué color es esto? ¿No? Se pone el sol cuando menos te lo esperabas, y todavía nos damos cuenta que todo esto será el día conocido como el día de Yahvé. Acuérdense que la Escritura nos habla mucho de esto, y Dios sabe qué día es ese. Hay un día que Dios ya estableció y Dios sabe qué día es ese. No será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, donde estaba oscuro sigue siendo de día, y donde era de día se vuelve de noche. ¿Para qué es eso? Para derribar y remover. ¿Dónde habla de esto en el Nuevo Testamento? En Hebreos. ¿Remover qué? Lo inconmovible, un sacudón, y quede lo que es irremovible. Es lo que dice Hebreos. Y ahí empieza el milenio, y aquí ya empieza de aquí en adelante a escribir el milenio, porque es el Señor, o nos lo describe aquí muy claramente, porque es el Señor el que viene, dice, y pone sus pies, ¿no? Entonces empieza a escribir el milenio, se empieza a escribir cómo es el reino de Dios. Verso 8. Acontecerá también en aquel día,
o sea, después de todos esos movimientos, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. Qué impresionante. ¿Quién es Yahvé que viene con todos los santos? Bueno, pues es Jesucristo, Él sea la gloria y la alabanza. Gracias a Dios que Él va a venir así, que Él va a hacer esto y que su pueblo va a ver estas obras. Su pueblo va a conocer estos juicios, así como conoció la salvación y así como conoció la creación. También su pueblo, Dios nos invita y dice, vengan y vean esto que va a acontecer, esto que yo hago, ¿no? Y vemos aquí que hay una confesión muy clara de la divinidad de Cristo en esta parte por Zacarías. Dice, y aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura de Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Dice, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, porque acuérdate que habían sido esparcidos, pero Él los vuelve a traer a su lugar. Dice, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Así también lo dice Ezequiel. Y ahora miren esto aquí. Aquí va a hablar de la radioactividad, de ese fuego que Israel va a usar cuando vengan contra ellos. Eso va a estar terrible. Escuchen esto, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Cuál es la plaga? Dice aquí, la carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les va a deshacer en su boca. Eso pasó en Hiroshima y Nagasaki. La piel se deshizo, las cuencas de los ojos se desbarataron. O sea, esto es lo que pasó justamente. Y acontecerá en aquellos días que habrá entre ellos gran pánico, así como también lo dice Ezequiel, que habla de este pánico enviado por Yahvé. Terrible es esto, hermanos. O sea, esto es lo que va a ocurrir con aquellos que van a estar guerreando contra Israel. Y viene esta plaga, así le llama la Escritura, es una plaga. Ahora, en medio de todo eso, yo te pregunto, ¿cómo es que no va a dar pánico viendo todo esto? Solo el pueblo de Dios, mis hermanos, que confía en Dios, estará quieto. Y el Señor dice, miré todas mis obras que hago, traigo asolamiento en toda la tierra para acabar con las guerras, y trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es lo mismo que dice en Ageo, ¿no? Como hemos visto cómo las profecías se van hilando. Vamos a ir a Ageo, a los últimos versículos desde el 21 y el 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, acuérdense, mis hermanos, que ahí había hablado Zacarías, y Zacarías profetizó en el mismo tiempo que Ageo. Eran contemporáneos, ¿no? Cuando profetizaron a Josué, hijo de Josadac, y a Zorobabel, que aquellos que estaban ahí con Josué eran varones simbólicos, no solamente históricos, fueron históricos, pero simbolizan, como lo traduce, hay una Biblia, la King James en inglés lo traduce, varones simbólicos que representan eventos del futuro. O sea, que lo que pasó en los tiempos de la reconstrucción del templo, que era el segundo, o sea, ahí pasó, pero lo segundo era como una tipología, o sea, en segundo término era una tipología, era un símbolo del final. Entonces dice en el versículo 21,
Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos. O sea, el anticristo, el gobierno mundial, el Señor lo va a trastornar. Aleluya. Yo digo aleluya al Señor Jesucristo por todo esto. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Fíjate, entre ellos se van a estar matando. Entre ellos se van a estar despedazando unos a otros, todos llenos de pánico, todos enloquecidos, porque no están con Dios y porque adoran a los demonios que tuvieron por dioses, y entonces ese es su final. Y volvamos ahí a Zacarías 14, dice, y Judá peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Fíjate, quisieron saquear a Israel y ahora ellos quedaron saqueados. Qué tremendo. Oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos. Obviamente, si esta radioactividad afecta a los hombres, también va a afectar a los caballos, a los mulos y a los camellos. Y todos los que ellos dice, y todos los que sobreviven o sobrevivieren de las naciones. Es decir, aún habrá sobrevivientes que son los que menciona el libro los que menciona Apocalipsis cuando el Señor dice o habla de los vencedores. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo lo he recibido de mi Padre. Es decir, hay dos categorías, mis hermanos, en el milenio, dos categorías de personas. Los vencedores de la iglesia, dice, al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, ellos estarán gobernando, pero ¿gobernando sobre quién? ¿De quién está hablando aquí? Obviamente sobre las naciones, es decir, los que sobrevivieron de todo ese Armagedón. El pueblo de Dios gobernará sobre ellos, dice aquí la Escritura. Entonces fíjate, hermano, que van a sobrevivir aquellas ovejas de quien Jesús dijo, venid benditos de mi Padre al reino, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y ellos respondieron, ¿cuándo te vimos? Cuando le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo habéis hecho o conmigo lo hicisteis. Entonces, mis hermanos, esas personas que en medio de los tiempos y de las tribulaciones ayudaron a los hijos de Dios, van a ser recompensados en las ciudades, pero no van a reinar. Los que van a reinar son los hijos de Dios, los vencedores entre los hijos de Dios, pero van a reinar sobre las naciones, los que sobreviven de las naciones que aquí aparecen, pero como los vencedores, mis hermanos, sí estarán resucitados, los otros sobrevivieron y están todavía en sus cuerpos naturales. Ellos sí se casan, ellos sí tienen hijos, los que están resucitados pues no necesitan, pero los otros estarán en la tierra y algunos se portarán bien, otros seguramente se van a portar mal, entonces por eso los vencedores reinarán con vara de hierro. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Dice aquí, fíjate, el versículo 16, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Y Yahvé Sabaoth, o a Yahvé Sabaoth, dice, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al rey, Yahvé Sabaoth no vendrá sobre ellos lluvia. Y cuando ya no les viene lluvia, mis hermanos se van a dar cuenta de que le deben a Dios. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Pero ¿qué es lo que sí habrá? Vendrá plaga con que Yahvé dirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que ese es el gobierno, mis hermanos, con vara de hierro en el milenio de parte de Cristo y de los vencedores. Será una teocracia, o sea, Dios va a reinar, aleluya,
Cristo, el Cordero, va a reinar junto con su pueblo, con su iglesia. Dice, y en aquel día, y aquí debemos darnos cuenta, sí se va a comer carne en el milenio. Si algunos no son vegetarianos y les gusta la carne, bueno, pues van a comer carne porque habrá celebraciones de conmemoración al Señor. Entonces dice verso 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Yahvé. Y miren aquí, y las ollas de la casa de Yahvé serán como los tazones del altar. Fíjate, ahí va a haber ollas en donde se cocinará carne en la olla para celebrar como un campamento, como dicen en el sur, va a haber un asado a la olla, porque dice, toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahvé Sabaoth, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader. Es decir, ya no esto será para comprar y para vender, ¿no? Ya no están los tacos de, todos se llaman Beto los que venden tacos, ya no están los tacos de Beto, ni los tacos de El Paisa, ni cosas por el estilo, ¿no? Todos están comiendo gratuitamente, todos juntos, en la casa de Yahvé Sabaoth. Esto es increíble, hermanos. Y pues te tengo una sorpresa. Ahí termina Zacarías, su profecía tremenda, y todo coincide, mis hermanos, con todas las demás. Así es que hemos terminado a Zacarías con esto de el milenio, y vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que tu palabra habla, que es tremendo, Señor, muchas de estas cosas que van a acontecer. Pero, Señor, te pedimos tu ayuda. Te pedimos que seas tú el que nos sostengas y que la preciosa sangre del Señor Jesucristo nos limpie y nos cubra. Y, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera que seamos ayudados, Padre, a caminar en tus propósitos, que seamos ayudados a perseverar, Señor, hasta el fin de los tiempos. Oh, Señor, porque por nosotros mismos estamos perdidos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a perseverar hasta el fin de los tiempos. Oh, Señor, que no seamos de los que fluctúan, que no seamos, Señor, de los que flaquean y caen. Que seamos de los que nos levantamos, Señor, y estamos en pie porque tu Espíritu nos sostiene, bendito Padre Celestial. Señor, que podamos ser ayudados a vivir como viendo al que no se ve, al invisible, a nuestro precioso Señor Jesucristo, a ti mismo, Señor Dios nuestro y Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a ser fortalecidos hasta ese tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Pues gracias a Dios por habernos permitido estudiar este profeta. Hemos terminado y gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, Dios los llene de felicidad y les llene de alegría sus corazones, para que en estos tiempos que estamos viviendo, nuestro gozo y nuestra alegría sea con nuestro Señor y Dios en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima.